Sí, buenas. Vamos a hablar un poco sobre mi intervención en el programa El Recetario con el doctor Guerrero Heredia. Mis más, mi más profundo agradecimiento para con Eladio, Carlos, Noel y Heredia, que me recibieron con los brazos abiertos y fue una grata experiencia. Bien, lo primero que quiero tratar es la parte del no pensar, porque yo dije que las religiones prohíben el pensamiento crítico. Y es así. No existe espacio dentro de las religiones, tan siquiera para criticarlas. No hay una autocrítica, no hay una trascendencia a partir de una autocrítica que pueda realizarse dentro de una religión. Quien diga que sí, ese creyente entonces no entiende muy bien lo que significa ser creyente. El creyente, como dice Kierkegaard, debe lanzarse sin paracaídas a través de la fe y dar el salto. Ese salto del creyente que deposita toda su confianza y toda su vida en lo que cree. Entonces, cuando yo digo que la religión, ni Dios tampoco, acepta el pensamiento crítico, me refiero a eso. Me refiero a que ya están pautadas todas las respuestas. ¿Quién creó el mundo? Dios. ¿Quién proveerá? Dios. ¿A quién hay que escuchar? Dios. Entonces uno puede dedicarse a otra cosa. No hay por qué ni siquiera ir a la escuela. ¿Para qué se va a la escuela? ¿Por qué? Dios proveerá. Entonces, eso es una falacia grandísima de las religiones y de los creyentes que piensan que tienen libertad de pensamiento por un libre albedrío que supuestamente tiene el ser humano. No, si tuviésemos libre albedrío, o si los creyentes tuvieran ese libre albedrío, ¿acaso pueden decidir y decir, no voy a creer por 2 años a ver qué sucede? No, no se les recomienda eso, porque ¿dónde queda el diezmo en esos 2 años? ¿Quién aporta? ¿Quién sostiene las iglesias? ¿Quién mantiene esos pastores que están valorados en millones? ¿Dónde queda? Porque la religión es un negocio. Es un negocio donde ganan los que están arriba y los pobres, no solamente pobres de, de bienes, sino también pobres de intelecto, pagan el precio. Pagan el precio y vaya hasta qué punto se paga eso. Entonces eso no es discutible. ¿Puede acaso una persona que pertenezca a alguna religión decir, bueno, por este mes voy a ser mormón, el otro mes voy a adventista, luego a Mita en Aarón, luego seré testigo de Jehová, luego cristiano, católico romano? No, eso no existe porque no hay libertad. Es una trampa, no hay una libertad dentro de la creencia religiosa. La persona es un esclavo que tiene que responder a esa creencia. Y es uno de los esclavos peores y más peligrosos porque, lamentablemente, el creyente no sabe que es esclavo. No sabe que lo tienen con cadenas desde mucho antes de nacer. Entonces,
Bien, cuando yo digo que la religión obliga a los niños, que la religión sí obliga, yo lo expliqué esto bien claro, pero parece que no se entendió bien. Algunas personas no captaron bien eso. Bien, o como la religión es un sesgo de confirmación, el creyente solamente escucha lo que le conviene y solamente toma por veraz lo que sustenta su creencia. Eso es lo que se llama una falacia de confirmación. Eso le sucede al creyente. Entonces, esa parte la voy a aclarar con una pequeña frase que yo tengo que comprueba la inexistencia de Dios. Y la comprueba de la siguiente forma. Si el niño nace sin Dios, si no existe en el niño la idea intrínseca de Dios, que de alguna forma inherente al niño ya haya una conexión con Dios, de que no haya que inculcarle o adoctrinarlo luego que el niño va creciendo, entonces Dios es una construcción de los adultos y no una realidad, no es una verdad absoluta. Si Dios realmente es Dios y esos atributos que se le atribuyen a Dios fueran reales, nadie tendría que defender a Dios, porque Dios estaría dentro de cada uno de nosotros de forma inherente, y no es el caso. Al niño se le obliga a creer, y el niño crece con eso. Eso por esa parte. Entonces, vamos a pasar un poco partes un poco más importantes, porque lo que yo pienso y entiendo en cuanto a Dios y las religiones, que lo explico en el siguiente libro que estoy escribiendo, es la trascendencia de Dios. El ser, el PEMP, debe trascender a Dios. Eso es lo que buscamos, la trascendencia de Dios. Bien, entonces, ser y muerte. ¿Qué sucede con ser y muerte? Yo expliqué que hice una recopilación de datos y voy de refutación en refutación, de aclaración en aclaración, y tomo lo importante, lo veraz, dejo lo que considero que no es veraz o menos importante a través de la historia de la filosofía. Quien tiene una idea de cómo funciona la historia de la filosofía, que empieza con Tales de Mileto en Grecia, que yo lo mencioné. Entonces seguimos Tales de Mileto, presocráticos. ¿Cuáles son los presocráticos más importantes? Bueno, hay como 5 o 6, pero entre ellos, Parménides y Heráclito son muy importantes y son filosofías contradictorias. Heráclito, la filosofía del cambio; Parménides, la filosofía de la permanencia. Tengo que analizar todo eso. Luego llego a Sócrates, que es el maestro de Platón. Luego llego a Platón, que es el maestro de Aristóteles. Y luego llego a Aristóteles, que difiere mucho de su maestro Platón. Si vemos, hay un famoso cuadro donde Platón apunta hacia el cielo y Aristóteles apunta hacia la tierra. La ciencia nace con Aristóteles. Seguramente mucho antes de eso ya había algo, pero la ciencia moderna más es Aristóteles quien la trae. Entonces, luego de eso, aparecen los estoicos, Marcos Aurelio, Séneca, y luego de eso podemos llegar a la filosofía moderna que empieza con Descartes. Descartes, con su cogito ergo sum, pienso, luego existo, que eso también se refuta en Ser y Muerte. Pero empieza esa filosofía moderna con Descartes, porque Descartes dice: de lo que no puedo dudar es de que pienso y yo voy a cuestionarlo todo. Esa filosofía moderna que empieza con Descartes. Luego tenemos los grandes que siguen, los alemanes como Hegel, Schopenhauer, que se odiaban, Hegel y Schopenhauer. Schopenhauer más a Hegel que él. Tenemos también la filosofía kantiana de Kant. Y por supuesto llegamos a Nietzsche. Y ya más modernos llegamos a Heidegger, Sartre, Foucault. Y seguimos en 1960, 70, 80. Llegamos a los postmodernos. Y como mencioné, Byung-Chul Han, que es
que en el siglo XXI está escribiendo sobre el ser, porque como mencionó Heredia, es un gran discípulo de Heidegger. Entonces, todo esto debe analizarse. Entonces, si analizan también todos los puntos de ser y muerte, que como yo dije, empieza con la introducción, luego sigue con el primer capítulo que es humildad, disciplina, consistencia y paciencia, luego sigue Dios, luego sigue la angustia, la autenticidad e inautenticidad, tenemos las falacias, también analizamos el dinero, nos metemos en economía, analizamos la fama. ¿Qué es la fama? Una vaga ilusión, por supuesto. Y analizamos también parte de la literatura y de lo que trae la literatura en cuanto a filosofía, que esa era la pregunta de Noel. Y se me olvidó mencionar a Borges, un cuento como Tlön Utvar Orbis Tertius, tiene tanta filosofía, incluso quizás más, o la misma a la par que The Stranger, de Albert Camus, El extranjero. Que hay que analizar esa parte, esa traducción en español. Le pusieron El extranjero, pero en inglés es The Stranger, el extraño, no alguien que es un extranjero de algún otro sitio. Bueno, eso para otra ocasión habría que analizarlo. En fin, si analizan todos los temas, se liga al ser y se liga a la muerte. También se analiza la muerte a través de Edgar Allan Poe. Quien conoce a Poe sabe que Poe ha escrito bastante sobre la muerte con sus cuentos, con sus poemas. Y hay en esa literatura mucha filosofía también. Entonces, analizamos todo esto para que por lo menos tengamos un panorama general de lo que es ser y muerte. Aunque no se puede resumir un libro de 430 páginas en 10 minutos. Pero una idea general, hay que leer todo eso, hay que hacer un trabajo de investigación a la par con el libro, y a la vez que uno pasa por esta experiencia, uno descubre lo que es el ser y lo que es la muerte, y cómo ese ser y esa muerte influyen al PEMP, porque el ser y la muerte va a ser siempre la totalidad del PEMP. Esto se explica bien claro en el libro y espero haber aclarado algunas cosas de mi intervención. Como siempre, mi agradecimiento infinito a todo aquel que me apoya, también a todo aquel que no, porque las refutaciones son buenas, están bien, no hay problema. Pero me parece que hay que hacer las refutaciones en base a conocimiento, a entendimiento y a colocarse en un lugar de angustia, no colocarse desde la falacia del sesgo de confirmación. Hay que tener cuidado con eso. Bien, gracias. Seguiremos luego hablando sobre ser y muerte, porque pienso analizar todos los capítulos y hablarlo un poco más para que puedan entender bien de qué viene el libro, ¿no? Pero gracias.